Te digo cómo se hace. Hoy en Te digo cómo se hace te vamos a enseñar a hacer 3 cosas muy fáciles para hacer estas navidades. Empezamos con un árbol de Navidad plegable, muy original y hecho con materiales reciclados. Tenemos que cortar 15 tiras de cartón con las medidas que se muestran. Seguidamente medimos a 20 centímetros y cortamos. Los siguientes los cortaremos quitando medio centímetro menos que el anterior, quedando un total de 36 piezas, donde la más larga medirá 20 centímetros y la más corta 2 centímetros y medio. A continuación marcamos en el centro de la pieza más pequeña y la atravesamos con un compás o punzón. Después colocamos centrada la siguiente pieza y también agujereamos. Repetimos la operación con todas las piezas. El siguiente paso será cortar 42 cuadrados de 2 por 2 centímetros. A estos también le haremos el agujero del centro. Ahora cogemos todas las piezas largas y las pintamos de verde con spray. También cortamos un trozo de alambre de 40 centímetros y lo enderezamos. Una vez lo tenemos, medimos a 5 centímetros desde la punta y doblamos a 90 grados. Hacemos una pieza de las siguientes medidas y agujereamos el centro. Pasamos el alambre por el agujero y lo pegamos como se muestra. Cortamos otra con estas medidas, también con agujero en el centro. En este caso le vamos a poner un par de trozos a los lados. Y por su lado contrario pegaremos 7 trozos en la posición que se indica. Ahora introducimos una pieza dentro de otra. De esta manera ya tenemos el pie de nuestro árbol. Para equilibrar la base le ponemos un par de trozos de alambre. Ya podemos empezar a armar el árbol. Empezamos por la pieza más larga. Luego un cuadrado pegado con adhesivo. Antes de la siguiente pieza le vamos a poner un botón. Lo atravesamos con un hilo. Seguidamente hacemos un par de nudos y cortamos lo que sobre. Pasamos la aguja por un extremo de la pieza a 2 centímetros. Y sin llegar a meterlo del todo pegamos y cortamos lo que nos sobra, quedándonos así. Ya podemos montar. La siguiente será otra arandela pegada, otra pieza sin botón, arandela y pieza con botón, arandela y pieza sin botón y arandela y pieza con botón, así sucesivamente. Una vez lleguemos a la pieza de 7 centímetros podemos dejar de poner botones. Las siguientes que pondremos no llevarán adornos. Cuando pongamos la última las juntamos todas con hilo como se muestra. Lo haremos saltando la arandela entre cada pieza y siempre poniendo el hilo por el mismo lado en el que hemos empezado.
El hilo que queda por arriba lo cortamos y pegamos. Una vez pasado por todas las piezas, lo pegamos a la última bien tenso. Al estar todas unidas por el hilo, cuando giremos la primera, las demás la seguirán formando una espiral. Para terminar le hacemos la estrella que irá en la parte superior. La recortamos de un trozo de cartón y la pintamos del color que más os guste. Después le hacemos un hueco por donde lo vamos a poner con un alambre. Y lo colocamos en el sitio. Con el árbol plegado podemos guardarlo ocupando muy poco espacio. Y así de fácil tenemos nuestro árbol de Navidad plegable terminado y listo para llenarlo de regalos. Para el siguiente proyecto vamos a hacer esta marioneta de Papá Noel. ¿Habéis sido buenos esta Navidad? ¡Ho, ho, ho, ho! Para hacer esta marioneta de Papá Noel necesitamos un tetrabric como este que vamos a pintar de negro con un rotulador. Lo vamos a pintar entero, quedándonos así. Después medimos a la mitad. Con el cúter cortamos 3 de sus caras. Dejamos una como se muestra y la doblamos. Para continuar quitamos el tapón. Ahora marcamos en cartulinas de colores con las plantillas que tenéis en un enlace en la descripción del vídeo. Terminaremos dibujando los puntos de los ojos y la raya de la lengua. Continuamos pegando los recortes en el tetrabric como se muestra. Y una vez pegados ya tenemos terminada nuestra marioneta de Papá Noel. ¡Nos vemos pronto, chicos! ¡Ho, ho, ho, ho! Para el siguiente vamos a hacer esta original bola de nieve. Empezamos cortando un vaso de plástico blanco por la mitad. Nos quedamos con la base. Ahora con la figura que seleccionemos la ponemos encima del trozo recortado. Comparando con el bote que vamos a utilizar, sabemos por dónde tenemos que cortar lo que nos sobra de vaso. Una vez recortado nos quedará así. Seguidamente destapamos el bote y le pegamos el trozo de vaso en el interior. Cuando haya pegado hacemos la misma operación, pero esta vez con la figura encima del vaso. Como vemos, una vez secada la silicona, da la impresión de ser un cubito de hielo. Para hacer los copos de nieve que van a ir flotando, cortaremos el trozo de vaso que nos sobró anteriormente. Haremos tiras finas y después los volveremos a cortar en trozos más pequeños. Una vez hecho esto, llenamos el bote de agua hasta la mitad. Ponemos los trocitos de plástico que hemos cortado. Y lo volvemos a llenar hasta casi el borde. Después tapamos.
Si se sale algo de agua querrá decir que está bien lleno. Ahora solamente nos queda agitarlo y listo. Y de esta manera tan fácil ya tenemos terminada nuestra bola de nieve. Hasta aquí el vídeo de hoy, deja tu like y no olvides que publicamos vídeo todos los martes y viernes a las 6 hora española. Un saludo y nos vemos en el próximo.